Hola, este video presenta una breve historia de la realidad campesina y de la violencia que ha sufrido en los últimos años esta población colombiana. También de los procesos de reparación colectiva que se adelantan como una medida de resistencia y memoria por parte de esta población. El conflicto armado es uno de los principales factores de violencia en Colombia, el cual ha dejado un gran número de familias afectadas de manera estructural, física y psicológica. Asimismo, la desigualdad social y económica en el país promueven los conflictos internos que se agudizan por la búsqueda de poder y la diferencia de pensamientos políticos, afectando la calidad de vida de la población colombiana. Los pequeños agricultores se han convertido en las principales víctimas de la violencia que afecta al campo colombiano, no solamente por el número de muertos, sino por la pérdida de propiedades y la destrucción de su identidad cultural y social. Los campesinos son los más perjudicados por la violencia. Es por esto que los conflictos en esta área son la principal causa de la migración hacia otras ciudades, la cual a su vez tiene grandes implicaciones económicas para el desarrollo regional. El 66% de las personas que abandonan sus lugares de origen se trasladan a grandes ciudades, el 20% a otros pueblos, el 8% a municipios más cercanos, el 4.2% se van a otra vereda y solo el 1.7% se cambian de finca pero dentro de la misma vereda, lo que implica que se modifiquen los estilos de vida de muchos campesinos colombianos, en donde el Estado no se preocupa por brindarles un acompañamiento ni una protección frente a estos hechos ocurridos. El conflicto armado en Colombia exhibe una dinámica en la cual participan múltiples actores y cuya lógica busca resolver los conflictos de forma violenta, en abierto desconocimiento del marco de derechos humanos fundamentales o de normas básicas del derecho internacional humanitario. El conflicto armado se encuentra en visible aumento y su agudización surge por las acciones bélicas por parte de los grupos paramilitares. La dinamización de la guerra a partir del flujo de ingresos provenientes del narcotráfico, así como de sectores de la economía amenazados por las guerrillas izquierdistas, y la respuesta insuficiente del Estado frente a estos, tiene como telón de fondo lo que sin duda es la más grave crisis humanitaria en la historia. Asimismo, se puede decir que el conflicto es una diferencia o confrontación. Es algo que está latente, aunque en ocasiones no se exprese, es decir, que se mantiene por medio de representaciones de violencia que llegan a afectar el bienestar de los sujetos a quienes se les ha vulnerado sus derechos sociales y civiles. Teniendo en cuenta que los conflictos armados no internacionales son enfrentamientos prolongados que ocurren entre fuerzas armadas, gubernamentales y las fuerzas de uno o más grupos al margen de la ley. Colombia ha sido un país que ha cruzado un proceso de violencia durante los últimos 50 años, en donde se mantiene latente el conflicto interno y a su vez la existencia de diferencias políticas con otros países, lo cual aumenta las problemáticas por medio de la lucha de poder. El rol del trabajador social frente a la problemática del conflicto armado se debe centrar en garantizar el respeto a las víctimas teniendo en cuenta que se han vulnerado los derechos humanos, permitiendo que se dignifique la vida por medio de la atención psicosocial a la población más vulnerada, como lo son niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas en situación de discapacidad, por lo cual la intervención debe ser llevada a cabo teniendo en cuenta familias, comunidades y sujetos individuales, reconociendo a las redes de apoyo con las que uno cuenta y logramos incentivar las emociones que tienen los sujetos y así poder lograr el perdón para sus victimarios.